Muchas gracias por estar aquí, por haberse dado un tiempo. Si ustedes han decidido asignar su tiempo para estar en este lugar, es porque les importa el país, porque les importa el futuro, porque tienen dudas de cómo se hace empresa en un país tan complicado. Hoy día tenemos el privilegio y el gusto de tener aquí un grupo excepcional, gente que trabaja todos los días para hacer un país diferente. Y voy a empezar por presentarlos. Y voy a empezar por Diego. Diego es el CEO de La Coronilla. Es gerente general y accionista de la empresa, que es pionera en la producción de alimentos orgánicos y sin gluten, con presencia en más de 22 países. Con más de 20 años de trayectoria en la industria alimentaria, ha liderado procesos de internacionalización, reestructuración financiera y transformación estratégica. Tiene un Executive MBA por el IMD de Suiza y ha ocupado cargos directivos en cámaras empresariales y cofundado el fondo de inversión A6684 Capital. Es apasionado por los modelos de negocio híbridos y sostenibles. Diego combina su visión empresarial con una vida familiar activa y hobbies como correr, andar en bici, pescar y tocar el piano. Bienvenido, Diego. Gracias. Es un gusto estar acá. Alberto, voy a seguir contigo. Profesor pleno de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social y asesor principal académico en la UPB. Es experto en innovación educativa e inteligencia artificial. Es profesor pleno de Liderazgo, Ética y Sostenibilidad. Fue vicerrector académico de la UPB y actualmente ocupa el cargo de asesor principal académico en la misma institución. Tiene un doctorado en Economía y Administración por la Universidad Privada Boliviana, una maestría en Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid y otra en Neuropsicología de la Educación por la Universidad Internacional de La Rioja. Es especialista en Compliance y Gobierno Corporativo con el TEC de Monterrey y en Liderazgo y Cambio Organizacional con el INCAE. Su investigación se centra en los campos de Neuropsicología Educativa, Desarrollo Moral y Toma de Decisiones Éticas. Bienvenido, Alberto. Gracias. César, sigo contigo. César Terrazas es el CEO de Ecogrupo, empresario cochabambino con más de 20 años de experiencia en la industria, especializado en tecnología de reciclaje y estrategias de economía circular. Como CEO de Ecogrupo, desde donde impulsa proyectos innovadores con enfoque sostenible, ha sido cofundador de iniciativas como Transmutation y Aveco. Fue el presidente más joven del Consejo Municipal de Cochabamba y ha ocupado roles clave en instituciones como FEICOBOL e ICAM. Inversionista ángel en emprendimientos de triple impacto, destaca por su compromiso con el desarrollo empresarial responsable y la sostenibilidad. Bienvenido, César. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar acá. Y me voy con Liliana Almanza, gerente de marketing de Almanza Corporation. Almanza es una destacada empresa boliviana especializada en alta sastrería. Como parte de la tercera generación de esta empresa familiar, Liliana ha sido clave en la expansión de la marca, que actualmente cuenta con 13 sucursales en ciudades como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija. Bajo su liderazgo, Almanza Corp ha logrado posicionarse en mercados internacionales, atendiendo pedidos de empresas en Suiza, Estados Unidos e Inglaterra. Bienvenida. Muchas gracias. Voy a cerrar con Svetlana y el apellido va a ser un desafío. Gerasimenko, ¿está bien? Bien, lo logré. Es la directora comercial nacional en Tu Broker Sudamericana. Ejecutiva con más de 25 años de experiencia en liderazgo, gestión comercial y desarrollo estratégico en el sector empresarial y de seguros. Ha trabajado en Bolivia y en el extranjero, liderando proyectos en empresas de alto nivel y ocupando cargos directivos. Actualmente es directora comercial nacional en Tu Broker Sudamericana. Cuenta con formación en economía, un MBA y una maestría en ingeniería financiera, además de certificaciones internacionales en gestión de clientes y liderazgo. Bienvenida, Svetlana. Y están aquí porque además de todo eso que he leído, que ya sería suficiente como para que estén en cualquier panel, son personas que creen y trabajan todos los días
independientemente de quién esté en el gobierno, si llueve o si truena. Y eso me lleva a la primera pregunta. En un espacio, en un mundo en el que la incertidumbre parece ser lo que prima, cuando las dudas se ciernen sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar con el país, qué es lo que va a pasar en la economía, qué es lo que va a pasar con Trump y sus políticas, qué es lo que va a pasar en todo, en un mundo donde nos encantan las certidumbres, nos gustaría que todo esté diseñado, y sin embargo no está. Y cada día puede ser diferente. En este mundo, los empresarios tienen que trabajar todos los días más allá de las otras variables, de las variables que no controlan. Recientemente ha fallecido el Papa. Probablemente es muy importante para muchas personas, pero independientemente de eso, las empresas tienen que seguir funcionando. Trump ha sacado un decreto sobre las tarifas, pucha, nos va a afectar. O de pronto hay un bloqueo, como es tan común en nuestro país. Todas esas cosas se juntan y hacen que sea muy complicado dirigir empresas. Pero la pregunta para ustedes es, dado este contexto y entendiendo esto, ¿cómo creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es el rol de las empresas? No importa si son micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, de las empresas del sector privado en el desarrollo de Bolivia. ¿Quién quiere empezar? Si quieres empiezo yo, Juanca. Adelante, por favor. Creo que es comúnmente visto y comúnmente sabido que las empresas tienen que tener un rol generador de riqueza y empleo. Y aunque eso es absolutamente cierto, porque no son sostenibles sin generar riqueza y sin generar empleo, hoy no es suficiente. Creo que las empresas tienen que asumir un rol mucho más profundo y mucho más desafiante. Tienen que ser entidades transformadoras. Tienen que ser entidades transformadoras que se ponen al hombro al país, porque si el país se hunde, el éxito individual no es ni posible ni funciona. No podemos ya permitirnos actuar como espectadores privilegiados desde un palco que ven lo que sucede y se adapta para seguir buscando la generación de riqueza y seguir buscando la forma de generar empleo. Tenemos que convertirnos en actores partícipes de una sociedad en la que transformamos, educamos y gestamos el cambio de nuestra gente, de nuestro entorno y de las generaciones venideras. Creo que ahí está el gran desafío, en asumir que ese rol es bastante más amplio de lo que habíamos entendido antes. Diego ha resumido todo lo que quería decir y voy a reiterar. Somos generadores de riqueza. En este tiempo creo que tenemos una gran labor sostener a la gente que tenemos trabajando a pesar de las adversidades y continuar innovando para que podamos poder brindar un mayor futuro, no solo para nuestro personal, sino para nuestro país. Es un gran desafío en este tiempo, pero creo que ese es el rol más importante. Y quiero retomar esto de generar riqueza. En la Fundación IES decimos que la mejor manera de disminuir la pobreza es generar riqueza. Y ustedes me van a decir, obvio, claro, si son ricos no tienen problema de pobres, ¿no ve? Pero no es así. Riqueza no es que la gente se vuelva millonaria. Riqueza es que la gente tenga de una manera sostenida en el tiempo ingresos por encima de sus necesidades. Es ahí donde pueden generar un excedente que reinvertido va a hacer el cambio. Y reinvertido es mejor comida, mejor salud, mejor educación, mejor cultura, etc. Va avanzando hacia adelante. Entonces, un país se hace grande cuando a partir de la generación de riqueza, sus ciudadanos pueden tener un futuro mejor. Y la riqueza se genera a partir de las empresas. Juan Carlos, a ver, me he acordado de algo que lo vamos a tomar con pinzas. Hace unos 20 años escribí un artículo para una revista que se llamaba No es la empresa, es el empresario. ¿Ya? Entonces lo voy a plantear desde ese punto de vista. Es verdad que la empresa es una entelequia, ¿no? O sea, la empresa es la gente. Y yo diría que aquí es clave el empresario, ¿no? O sea, la persona, diré, ¿no? Las personas. O sea, la empresa es el conjunto de personas, pero necesitan realmente de alguien que crea en lo que dice el Diego o la Liliana, ¿no? O sea,
Yo creo que mi deber, e imagínense lo que estamos diciendo, o sea, la empresa, además de generar riqueza en entornos inciertos, complicados, que entran y salen de crisis, tiene que impactar en el medio ambiente positivamente, tiene que generar salud mental en sus trabajadores, tiene que preocuparse del impacto no solamente en el trabajador, sino en la familia. Es mucha responsabilidad, ¿no? O sea, y entonces yo creo que lo que las personas tenemos que hacer, porque a todos nos toca dirigir, en parte la UPB también funciona como una empresa, ¿no? Entonces te lo tienes que creer, ¿no? O sea, y no sé cómo decirlo, o sea, hace 40 años se decía la única responsabilidad del empresario es generar riqueza. Ahora ya sabes que no es la única responsabilidad, ¿no? Entonces, yo en realidad lo quería plantear como siempre pensar en las personas, ¿no? En ese enganche que tiene que hacer el líder o la líder, los líderes con la gente con la que trabaja y creerse un rol que que yo manifiesto mis absolutos respetos, ¿no? Hacia todos ustedes. Si me permites, por favor. Te toca, yo ya he hablado, voy a aportar algo a lo que han comentado ustedes, pero quisiera cederte primero a vos la palabra, que todavía no has hablado. Muy amable. Bien, en realidad el rol que deberíamos tener, en realidad lo tenemos, pero estamos con un freno de mano terrible, ¿no es cierto?, que es las medidas políticas y las políticas no económicas que se toman hace 20 años. Es decir, entonces, en concepto, por ejemplo, lo que decía Diego y las otras personas, claro, tenemos un rol fundamental, pero no somos realmente parte ahora por esta situación. Ahora, ¿qué voy? La empresa, su rol básico, es decir, lo que nosotros estamos generando es emplear gente, es decir, generamos fuentes de empleo, en nuestro caso, directas y mucho más indirectas. Obviamente eso mejora la calidad de vida, además que damos empleos de calidad, ¿no es cierto?, a diferencia de los temas políticos, por un lado. Por otro lado, es importante entender que la riqueza a la que ustedes mencionaban viene del lado de la inversión. O sea, el empresario, el industrial, lo que hace es invertir en infraestructura, invertir en maquinaria, invertir en la capacitación, es decir, en el personal. Entonces, eso genera un efecto multiplicador que mueve la economía de un país. Es fundamental, pero no menos importante está la parte, por ejemplo, de todo lo que es, por ejemplo, la tecnología. Importamos, desarrollamos tecnología a través, por ejemplo, de nuestros departamentos de I+D. Que eso, por ejemplo, a nosotros nos ha permitido generar una diversificación de productos y servicios que van resolviendo justamente eso, las necesidades que tiene la sociedad. Entonces, y esa tecnología, por ejemplo, es muy importante porque en nuestro caso ya la estamos de alguna manera transfiriendo. Por ejemplo, nosotros trabajamos de la mano con Water for People, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde empezamos a transferir la tecnología para que puedan generar cultivos sin tierra, generar con menos agua, con menos recursos. Entonces, la importancia realmente de la parte privada es fundamental. Lamentablemente, ¿no es cierto?, somos el enemigo al que hay que batir por parte del gobierno actual de turno, en el cual realmente, en vez de acelerar y fomentar todo esto, ¿no es cierto?, nos frena y nos limita a poder hacer más, ¿cierto? Entonces, ese es un poquito, pienso que se tiene que trabajar en un real programa, porque actualmente no hay un programa real de economía, es decir, en el país no existe ese plan que tienen de economía comunitaria, no existe, no hay plan, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es trabajar en ese sentido y, lógicamente, integrar a los que realmente son los actores de esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la triple hélice, la universidad, ¿no es cierto?, los empresarios y el gobierno.
Yo creo, por favor. Creo que es importante reiterar qué es la generación de riqueza. Creo que todos estos años en nuestro país se ha empleado un mal lenguaje, ¿no? O sea, tal vez ver a los empresarios como explotadores o como personas que desmerecen el rol de los trabajadores. Todo lo contrario, la generación de riquezas lo que hace es generar mayores fuentes laborales, directas e indirectas, además generar impuestos para el país, para que ellos mismos tengan dinero para invertir en salud, educación, carreteras. Entonces, eso es lo que tenemos que reiterar aquí para toda la gente que va a estar viendo este podcast. Creo que es importante. Quedo yo. Queda usted. Me encantó que ustedes comenzaron con la conversación. ¿Por qué? Porque entre todos nosotros yo creo que los dos o los tres que tienen las empresas, que son realmente empresarios. En mi caso yo soy dependiente, participo en alta dirección en varios directorios, sí soy parte de un broker, el segundo más grande del país, pero sin embargo ustedes son los que generan riqueza, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier país, y hoy por hoy estamos aquí en Cochabamba, Bolivia, los 4 actores, yo diría, más importantes en cualquier sociedad es el gobierno, que en este momento obviamente no me gustaría tocar el tema porque el podcast no es político, pero más adelante sí me gustaría decir un par de palabras sobre este tema. El empresariado, después viene la academia obviamente, y la tercera fuerza que lo llamo todo lo que son la ONU, las IES también, todas las fundaciones, ONGs, pero también es pero dentro de todos yo creo que lo más importante es el empresariado, además de generar riqueza. Como dicen ustedes, participan en generación también de los impuestos de los países, todo lo que es el tema fiscal y fuentes laborales. Y hay un elemento que es importante. ¿No sienten ustedes que ha habido una gran empuje al concepto de emprendedores? ¿Sí? Hace 25 años que llamamos emprendedores. Pero todo aquel que emprende, en algún momento lo que quiere es ser empresario. Es decir, poner una empresa, porque para eso estás emprendiendo, ese es el proceso. Pero el momento en que te conviertes en empresario ya eres mal tipo. ¿Cómo puede ser? Porque los empresarios son la lacra en esta sociedad, porque son los malos tipos, los explotadores, los que va. El discurso ha sido ese. Y yo creo que como sociedad tenemos que cambiar ese esquema. Pero también es parte de responsabilidades de las empresas. Hace 20 años atrás hicimos un trabajo en el Alto donde les pedimos a las escuelas que los chicos identifiquen cuáles eran las empresas de su barrio. Decían, no hay. No. Busquen a las empresas de su barrio. Y las que tengan más empresas, identifiquen más empresas, van a ganar un premio. Empezaron a aparecer empresas. Al punto tal que en el Distrito 3, que es el distrito más grande del Alto, que es una ciudad en sí misma, las juntas de padres querían que el desayuno escolar solo se haga de empresas que estaban afincadas ahí. Porque les empezamos a preguntar, ¿y quién trabaja en estas empresas? Mi papá, el vecino, el de más acá. ¿A quién le compran? ¿Quién les vende? ¿Cómo funciona? Y entonces rescatar ese espacio de decir, ¿saben? Se construye una empresa y genera no solamente fuentes de trabajo formales, sino que además se encadena hacia adelante y se encadena hacia atrás y genera un espacio de economía. Y por lo tanto todas las mujeres y los hombres que hacen empresa deberían poder tener un monumento, digo yo, ¿no? Y hay conceptos que además se han mezclado. Dice... los microempresarios no existen. No existen. Lo que tiene tamaño es la unidad productiva. Hay microempresa, no microempresario. La mujer o el hombre que se anima a emprender es grande por naturaleza. Y entonces, si le damos esa realidad y entramos a eso que tú mencionabas, que es el liderazgo desde las personas que deciden que sus empresas vayan más adelante, funciona. Y una última cosa, para que ustedes también la comenten. Yo creo que solo existen 2 tipos de empresas.
las que miran el corto plazo y las que miran el largo plazo. Las que miran el corto plazo pueden hacer lo que le da la gana. Es como el que te vende relojes en la calle, le vendo barato, te está estafando y sabes que te está estafando, ¿no? Puede hacer lo que quiera, puede depredar, puede maltratar, puede engañar. ¿Por qué? Porque se va a ir mañana. Pero lo que quiere que su empresa dure generaciones, ese tiene que pensar en sus proveedores y sus clientes, en sus empleados y en sus accionistas. Tiene que pensar en el entorno, el lugar donde está, tiene que pensar en el medio ambiente. Y no porque sean buenas personas, mejor si lo son, sin duda, sino por inteligencia empresarial, para que su empresa pueda perdurar. Nos quedan 5 minutos para cerrar este bloque. El que quiera comentar algo más. Muy brevemente, perdón, así muy brevemente, y perdón que parezca un profesor, pero bueno, soy. A ver, o sea, sobre lo que dice Liliana, y un poco para que no quede como que solo tenemos nosotros el problema. O sea, lo que dice Liliana es absolutamente cierto. O sea, el empresario está mal visto en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo hay y Porter, ahí bien lo del profesor, Porter ya lo decía, ¿no? Hace varias décadas ya, cuando genera la teoría del valor compartido, dice, claro, es que el Estado nunca va a ser capaz de solucionar los problemas de la riqueza. Los puede amainar, pero no va a ser capaz porque no genera riqueza. Entonces es la empresa la que tiene que solucionarlo generando valor compartido, ¿no? Y era un poco por ahí, pero creo, o sea, lo que queda claro es que en general, pues, por más marketing que se haga, o sea, socialmente, qué difícil es relacionarnos bien ¿no? con la gente. Sí, y construyendo sobre lo mismo y tomando lo que tú has dicho, no hay microempresarios, hay empresarios. Y el ser empresario o el emprender es una decisión. Es una decisión que viene con algo implícito, tomar una posición de poder. Y ese poder viene con una gigantesca responsabilidad. Y se ha entendido durante mucho tiempo que esa responsabilidad es multiplicar, generar riqueza y generar empleo. Pero creo que de esa comprensión que es absolutamente limitada y que ya no responde a las necesidades del mundo de hoy, viene el problema de la falsa concepción de lo que es el empresario y de lo que son las empresas. Pero no es culpa de nadie más que de los empresarios mismos, porque el decidir emprender, el decidir hacer empresa y el decidir tomar una posición de poder viene con la responsabilidad de hablar, de tomar una palestra. No todos tienen un micrófono, pero todos tienen una red social, todos tienen un entorno. Y esa responsabilidad empresarial implica transformar la forma en la que pensamos, en la que piensa nuestro entorno, en la que piensa nuestra sociedad, en la que piensan los jóvenes que hoy nos escuchan y en la que nos ve el mundo. Porque solamente si asumimos un rol protagónico que vaya mucho más allá de multiplicar y generar riqueza, vamos a lograr que esa transformación sea una transformación completa y más integral. Esa falsa comprensión de lo que es la empresa y la estigmatización de lo que son los empresarios, yo lo veo como una culpa absoluta del empresario que se retrotrae, que se cierra dentro de los límites de sus 4 paredes y que no asume la realidad de que debe tomar un rol protagónico y explotar el poder que ha decidido tener. Ese poder que viene con una responsabilidad gigantesca, que es no solamente hacer que la vida de uno mismo dependa de su trabajo, sino la vida de todos los dependientes que uno va teniendo en el camino. Es una responsabilidad enorme con la que muchas veces nos cuesta dormir, pero los empresarios no pueden permitirse seguir estando dentro de esa concepción de, no, yo genero riqueza y yo multiplico. Lo mío no es la política, lo mío no es educar, lo mío no es transmitir, lo mío... Todo eso es parte de lo que el empresario debe hacer hoy. Yo quiero destacar y resaltar algo. O sea, creo que es fundamental ahora para nosotros los empresarios, como dice Diego, tal vez cambiar la cara, ¿no? Que los jóvenes, que los nuevos emprendedores realmente valoren la vocación que tienen, como los nuevos empresarios que van a surgir. Yo creo que somos los mayores benefactores, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. Todos los que deseamos crear empresa, generamos riqueza. Al generar riqueza, generamos fuentes laborales, generamos impuestos. Y no solamente eso, invertimos. Es una cadena continua de inversión, generación de empleos, que además, gracias a esto,
los empleados pueden acceder a mejor salud, a mejor educación. Y ahora, bueno, las tendencias globales están orientadas al talento humano. Entonces, junto con la tecnología, hay el crecimiento en el área de recursos humanos, capacitación, y realmente creo que es algo muy bonito. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra experiencia, nosotros vemos al funcionario no solamente como una persona que produce, vemos como un ser humano que interactúa en un entorno familiar y en un entorno social. Y es tan lindo, digamos, ver de esa forma, porque no solamente nosotros podemos enfocarnos en lo que es transmitirles información de valor como para una persona que produce dentro de una empresa, sino para una persona que se desarrolla en un entorno familiar y en un entorno social, al punto que, digamos, la gente queda muy comprometida y además muy agradecida, porque todos los elementos, todas las herramientas que se les da, pues a ellos les sirve para poder desarrollarse en estos otros ámbitos que no es el laboral. Y voy a enganchar para el segundo bloque con lo que acabas de mencionar. Solo quiero terminar este bloque diciendo que nadie valora lo que no entiende y nadie entiende lo que no conoce. Es responsabilidad de las empresas hacerse conocer ante la sociedad para que la sociedad pueda entender el valor que las empresas generan. Y eso es rescatar parte de la identidad que tenemos, que va más allá de mostrar nuestros números, que por supuesto deberían ser transparentes, pero ese no es el punto. Es importantísimo poder crear esa confianza en la gente y eso se hace a partir de, no es publicidad, es hacernos conocer el tema. Bueno, y como se nos ha acabado el tiempo del primer bloque, nos vamos al segundo rápidamente. Y voy a entrar mucho con lo que nos mencionabas. Porque una empresa no se construye solo con estrategias y cifras. Tiene que ver mucho con valores, con el ejercicio del liderazgo, con un propósito compartido, con metodologías que se desarrollan al interior, con un dinamismo que se impulsa desde ahí. Ahora, todas esas actitudes conforman lo que es la cultura organizacional, y esta cultura organizacional se siente, se palpa. Me ha tocado entrar a muchísimas empresas y tú sabes dónde hay una cultura que promueve la participación y demás. Y hay otras en las que entras y hay un panel, como había antes, con una hojita de papel con un chinche que dice prohibido a salir a comprar chicles o golosinas al kiosco del frente, ¿no? O sea, también hay de esas empresas todavía en el proceso. Pero en sus experiencias en la construcción de este proceso hacia adentro, que es tan importante como construir un rol hacia afuera, ¿cómo han trabajado en sus organizaciones para fortalecer esta cultura, el liderazgo con propósito y lograr motivar y contagiar entre los miembros del equipo esta forma de ver la vida? ¿Quién quiere empezar? Yo empezaré, a ver, más que cómo han trabajado. El tema del propósito creo que es clave, ¿no? O sea, durante mucho tiempo era trabajar sobre la misión, la visión, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué es lo que haces? Y de pronto surge esta idea del propósito, ¿no? O sea, que es una pregunta muy compleja, ¿no? O sea, muy compleja. O sea, ¿cuál es? O sea, si nosotros no tenemos claro cuál es nuestro propósito de vida, tenemos que definir cuál es el propósito de la empresa, ¿no? Entonces, pero es hermoso, ¿no? Entonces, es hermoso. Yo diría que, y citas, Juan Carlos, el tema de valores, y ahí más bien diré algo provocativo como para agitarnos un poco. Hablaba yo con un colega que trabaja en una entidad bancaria, que fue mi alumno, y él me decía, doctor, qué mal está esto de los valores, ¿no? O sea, y normalmente en clases también me pasa, yo doy ética, ¿no? Eso de, así hablamos de la ética, y siempre hay alguien que me dice, profe, bien su clase, bien, lindo el tema de la ética,
pero la realidad no es así. Entonces, yo digo, a ver, o sea, el tema es un tema de alineación, ¿no? O sea, hay cosas en las que creemos y ahí termino, ¿no? O sea, las disonancias cognitivas. Tú estás enseñando a tu hijo cómo ser una buena persona y llegas a la empresa y le estás diciendo no digo ninguno de ustedes, ya, por favor, no, pero le estás diciendo a un empleado que vaya a pagar una coima. Puede suceder, ¿no? Y en un caso a tu hijo le dices, no hay que mentir, hijito, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos? O sea, y no les pregunto a ustedes, digo, ¿cómo gestionamos todos nosotros eso, no? O sea, ¿cómo tú como profesor un día no preparas tu clase y te atreves a ir a darla, ¿no? O sea, y les estás diciendo, chicos, ¿no? Tienen que estudiar, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo creo que esas son las dificultades de alinear propósito, alinear valores, generar un liderazgo, ¿no? Por ahí. Y tomando desde donde Alberto deja, creo que la respuesta es bien simple. Lideras con el ejemplo. No puedes pedir a tu gente que llegue puntual si tú no eres el primero en llegar. No puedes pedirle a tu gente que trabaje duro si tú no eres el que más duro trabaja de entre todos los que están. En las pequeñas cosas, en esos pequeños detalles está la diferencia y creo que la forma de liderazgo es un liderazgo con ejemplo. No hay ninguna otra forma de liderar y de transmitir esas cosas. La empresa termina siendo un ser vivo que va a ser el reflejo del líder y la cultura que genera en todos sus integrantes. No va a ser distinta. Y eso va a ir cambiando en función de cómo cambia el líder. Eso es trágicamente cierto. Si es un buen líder, va a ser una buena empresa. Y si no es un buen líder, no va a ser una buena empresa. Pero además hay una cosa más que es súper importante. Y es en cómo transmitir ese propósito. Porque yo puedo tener la empresa más linda del mundo con un propósito maravilloso. Pero el líder tiene una responsabilidad más, transmitir ese propósito. Y si yo llego y le digo un día a mi gente, vamos a producir fideos de arroz y quinoa, porque necesitamos generar trabajo, el país se está hundiendo y de nosotros depende que todos vivamos mejor. Eso no inspira a nadie. En cambio, si el líder llega a su empresa y dice, vamos a cambiar el mundo a través del buen comer y la cocina. Aquí hacemos alimentos libres de gluten, que velan por la salud de la gente, que hace que el comer bien y el vivir bien sean complementarios, jueguen juntos. Vamos a hacer que 100 millones de personas en el mundo tengan una opción alimenticia que no solamente mejore su salud y mejore la funcionalidad de su alimentación, sino que disfruten el haciéndolo. Cada uno de ustedes va a dejar en un paquete de pastas, de snacks, de cereales, algo de ustedes mismos. Y ese pequeño pedazo que ustedes dejan va a llegar al otro lugar del mundo y alguien se los va a agradecer. Pongan todo su corazón, porque en cada producto dejan un pedazo de ustedes mismos. Es lo mismo, pero eso se inspira. ¿Y de quién es la responsabilidad de inspirar y de transmitir el propósito? Del líder. De nadie más que del líder. Creo que eso es muy importante también. Me gustaría acatar algo o enganchar mi charla a lo que ha dicho Diego. Una vez más, desde un lente de una dependiente, no de la propietaria de la empresa. Pero es muy importante, cuando tú estás hablando de liderazgo, tú estás hablando de las empresas más que todo familiares, ¿no es cierto? Donde tú como líder puedes inspirar, y en tu caso también, Liliana, o sea, ustedes siendo coherentes pueden crear un nuevo ADN en las empresas. Yo pasé por el trabajo en varias empresas y obviamente de una empresa a otra empresa hay mucha diferencia. Yo trabajaba en las empresas familiares que son muy complejos, ¿no? por varios temas que hemos discutido antes del podcast, y también en las empresas que son las corporaciones, que sí tienen propietarios, pero sin embargo ya encuentran líderes. Para mí es lo más importante que ustedes, como los propietarios, como la empresa privada, tengan claro cuál es el propósito y después obviamente lo bajan. Y en el momento cuando no estén ustedes en su empresa mostrando con su ejemplo, digamos, cómo se tiene que hacer las cosas, tiene que
dejar a las personas idóneas también para que sigan el mismo ADN. De eso depende el futuro del país también y de los chicos que están aquí. Ojalá que no sean dependientes como yo y sean propietarios de las empresas. Pero no es malo ser dependiente también, siempre y cuando tienes un liderazgo claro en la empresa para que trabajas. Tú hablabas de también algo que me ha quedado. El propósito es algo muy complejo, es más complejo de lo que uno puede entender. Y ese propósito, al igual que el plan de negocios, en el tiempo va cambiando. Nosotros hemos pasado de ser una empresa familiar también, bueno, no como ustedes, que hay varias personas en la familia que trabajan, sino que, o sea, es un tema mío. Y realmente, cuando nosotros hemos empezado a trabajar en hacer ese cambio de una empresa familiar a corporativa, este propósito, el mismo plan de negocios ha cambiado. Entonces, lo que tenemos que entender acá es que realmente es fundamental tener el propósito claro, pero también entender que es dinámico, ¿no es cierto? Que va cambiando y uno tiene que saber entender y obviamente amoldarse a las nuevas realidades, ¿no es cierto? Porque si no eres inflexible en los tiempos de hoy día, te quedas atrás definitivamente, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma nosotros, esa experiencia nos ha servido para lograr hacer lo que estamos haciendo y por eso también nos hemos diversificado, ¿no es cierto? Y el propósito que teníamos hace 5 años ha cambiado radicalmente hoy día, que seguramente más adelante lo podremos comentar. Sí, al punto, mira, perdón Juan Carlos, sí, ¿no? Sí, yo tenía un colega... tengo un colega profesor que lo conocen muy bien, que es Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos hace 20 años me decía, perdón, voy a usar a los alumnos, pero no lo digo como broma, pero me decía, hermano, o sea, ¿cómo puedo hablar yo de su proyecto de vida, de mis estudiantes, si para ellos el largo plazo es Navidad? Pero ahora para nosotros también, o sea, ¿qué empresa planifica para dentro de 50 años, etcétera? Coincido plenamente en lo que dices. O sea, hay que saber leer la realidad y la realidad cada vez es más líquida, ¿no? O sea, realmente es cada vez más líquida y o sea, es decir, sobre hacer acción social, hacer esto, hacer el otro, ser buen líder, bla, bla, bla. Además hay que tener flexibilidad, adaptabilidad, etcétera. O sea, maravilloso. Es verdad, es increíble cómo en 2 años se ha revolucionado absolutamente todo. Yo trabajo en el área de marketing y realmente lo que hacía hace 3 o 4 años no funciona el día de hoy. Y quién sabe cuánto más va a ir cambiando en unos meses más. Y todo por la tecnología, ¿no? Entonces tenemos que tener la flexibilidad de poder movernos al ritmo de los tiempos, al ritmo de lo que está pasando. Y como dice Diego, es muy importante el liderazgo, es muy importante quién va por delante. Nosotros hemos tenido, digamos, nuestra mayor inspiración es mi papá, que él ha fundado la empresa. La visión, la misión y principalmente la cultura que él ha dejado realmente ha trascendido las generaciones. Por eso es que yo les decía que más allá de ver a una persona como un número más que produce, como un ser humano que produce, él nos ha enseñado a ver al ser humano como una persona que se desarrolla en otros entornos, en un familiar, en un social. Y gracias a eso es que nuestra empresa es una gran familia, claro, obviamente con el debido respeto, con los roles bien asignados, pero hemos logrado consolidar en ese sentido algo que a nosotros nos ha llenado, digamos, nos da plenitud en el sentido de que vemos a nuestros funcionarios contentos, y también nosotros estamos contentos con todo lo que, con el desarrollo que ellos tienen, a pesar, digamos, ¿no? de las dificultades que todos estamos atravesando este tiempo, principalmente el tema de la inestabilidad económica.
hemos logrado poder, digamos, establecernos en ese sentido. Uniendo a esto que mencionabas, que el largo plazo es Navidad, en Bolivia es peor. En general, largo plazo es pasado mañana. Porque estamos siendo inmediatistas, estamos mirando lo que viene ahora. Y uno de los privilegios de estar en una fundación es que nosotros podemos y debemos soñar a largo plazo. Proyectos como la red de Hoteles Taika ha sido un proyecto de 20 años. Y 20 años implica muchísimo esfuerzo, muchísimo compromiso para poder sostener. Entonces, sí hay una invitación a decir, miren, hay que pensar en el largo plazo, hay que actuar en el corto plazo y hay que adaptarse a todos los cambios, por supuesto. Hay que ser dinámicos y flexibles, pero no hay que dejar de pensar en un horizonte de largo plazo. Y eso incluye quién los va a suceder. Porque un día dicen que el cementerio está lleno de imprescindibles, ¿verdad? Entonces, si uno enmarca todo lo que hay en la empresa, pero el resto de la empresa no lo hace, no tienes gerentes profesionales que se encargan de transmitir esa cultura hacia adelante, de llevarla al día a día. No se empapa hasta el resto, hasta el último operario de la empresa de esa cultura. Sin duda el día que no estemos va a cambiar. Y por supuesto el líder le da su toque, le da su tono, eso tiene que pasar. Pero parte del trabajo de todos nosotros como gerentes generales, seamos o no propietarios, es preparar a quién nos va a suceder, porque algún rato no vamos a estar. Y hablando de eso, para pensar en el largo plazo, tenemos que pensar en temas como sostenibilidad. Y no estoy hablando de la moda, estoy hablando de cosas reales. Es decir, no es que hoy día se dice, y mencionábamos al principio, hay temas que se ponen de moda y están con esto de que todas las agencias internacionales quieren. No, es que estamos sintiendo hoy día algunos de los efectos del cambio climático y los estamos viviendo en lo cotidiano. Y las empresas que quieren mirar a largo plazo también trabajan sobre eso. ¿Cómo la ven así en una vuelta muy cortita? En nuestro caso, nosotros básicamente hemos nacido con el ADN de la parte verde, de la sostenibilidad, por lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y por el valor agregado que hemos ido dando a todos nuestros productos, servicios y procesos. Entonces, en realidad es bien interesante en el caso nuestro cómo del reciclado de plásticos hemos pasado a la producción de alimentos orgánicos y ecológicos, ¿no es cierto? Y cómo en ese proceso no solamente estamos produciendo hortalizas de hojas y frutos, además estamos generando proteínas de pescados, proteínas de insectos. Entonces, es una economía circular que se ha generado dentro de todo esto casi perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos reciclando la parte orgánica, con la que estamos haciendo todo lo que es la proteína de insectos. Tenemos la primera granja de insectos de Bolivia. Y con el reciclado de plásticos estamos haciendo alimentos. Entonces, y en ese cruce, o sea, se genera una economía circular muy increíble porque, por ejemplo, el CO2 que generas en las granjas de insectos lo estamos conectando a las naves hidropónicas, que aumenta la producción de las plantas. Por ejemplo, hemos evitado la sustitución de importaciones, ¿no es cierto?, con el tema de que los peces le dan los nutrientes que necesitan las plantas y nosotros con el alimento orgánico producimos el BSF, la Black Shoulder Fly, y generamos el alimento para el pescado. Entonces, generas una economía circular prácticamente perfecta, ¿no? Entonces, nosotros hemos nacido con eso y obviamente es realmente fundamental que no sea como hasta ahora ha sido a nivel mundial, ¿no es cierto?, que ahora han dado plazos, por ejemplo, ¿no?, en la Unión Europea hasta el 2030 tienes que tener emisiones cero. Entonces, y después de eso ya vienen las sanciones, las multas y demás, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que ahora todas las empresas que nazcan tienen que nacer ya, ¿no?, con esa concepción
de hacer ese equilibrio. Es decir, voy a generar tanto impacto como lo compenso. Y como tu empresa está demostrando, además es rentable. Entonces, qué interesante poder a partir de eso. Diego. Y elaboro sobre lo que dice César, porque creo que es el mejor ejemplo. Es el ejemplo de una empresa que entiende que una empresa sostenible no se sustenta sobre una pata que es la rentabilidad, y a partir de esa genera sostenibilidad. Eso no funciona. Eso nunca va a funcionar. Eso no ha funcionado antes, no funciona ahora y no va a funcionar nunca. Lo único que funciona son empresas como la de César, que se sustentan sobre 3 patas. Una pata que es la rentabilidad, que es importantísima. Otra que es la de sostenibilidad medioambiental, que es tan importante como la de rentabilidad. Y la tercera que es la de sostenibilidad social. Y esa es la forma en la que la sostenibilidad debería ser concebida en cualquier emprendimiento que uno pretende legar, porque esa es la única respuesta. Un profesor mío en la maestría decía algo muy lindo que yo no sé si era suyo o si lo había escuchado, pero que me encanta. Decía, las empresas no las heredamos de nuestros padres, nos las prestamos de nuestros hijos y deberíamos tratarlas como tal. ¿Qué clase de empresa y de empresario uno quiere ser y quiere legar a sus hijos? Si esto es de mi hijo y estoy trabajando con algo que mi hijo me ha prestado, ¿qué debo construir así? Y la respuesta es lo que hace César, una empresa que es sostenible desde los 3 puntos de vista, social, medioambiental y económico. Si vemos, gracias, Diego. Si vemos hace 20 años atrás, yo creo que no se tocaban estos temas a nivel empresarial, pero hoy en día es fundamental, ¿no? Y creo que muchas de las empresas estamos en ello, especialmente después de ver, digamos, sin ir lejos, aquí en nuestro país, la quema de la Amazonía ha sido algo, creo que ha tocado al 100% de los bolivianos, o por lo menos al 99%. Cómo todo esto puede impactar, no solamente, digamos, no solamente en la zona, en la región, sino cómo puede impactar en nuestra forma de vida, en todo nuestro ecosistema. Y llevarlo a un tema empresarial, o sea, la gente ha sido tan tocada en este sentido. Personalmente, yo he llevado adelante una campaña el año pasado de recolección para una zona donde no estaba siendo ayudada, que era en el vicariato de Pando, que estaba entre Pando y Beni, porque toda la ayuda se estaba yendo más a Santa Cruz. Ha sido importante ver, digamos, cómo las empresas han sido tocadas, y si bien estamos tocando, si bien es un tema externo, no es interno a la empresa, se ve una mayor sensibilidad en el rubro respecto a estos temas, ¿no? Y ya digamos, internamente, yo veo a muchos colegas, a muchas amigas que trabajan o que son dueños de empresas que han adoptado esta forma, ¿no? Esta nueva forma de poder hacer de poder generar empresas más amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, nosotros desde el principio siempre hemos reciclado los residuos, porque hay empresas que compran los residuos para elaboración. Antiguamente Frazadas ya no existe Ametex, una empresa realmente que nos duele a muchos bolivianos que no exista. Era un orgullo nacional esa empresa. Ellos compraban residuos y hay otras empresas más que compran para la elaboración de ciertos productos, entre ellos trapos para trapear el piso, sogas, cordones. Entonces, en nuestro caso, prácticamente no tenemos muchos residuos, se puede decir, pero lo poco que generamos vuelve a circular. Y en cuanto al personal, eso sí, digamos, ha sido un compromiso desde el directorio de poder transmitir la preocupación al ver cómo va el mundo, digamos, cómo va.
de que nosotros como empresa no vemos a las personas, les vuelvo a reiterar, como un número más. Hay que ser partícipes de su educación y hemos tenido que educar a nuestra gente para que no solamente sean cuidadosos con el medio ambiente en nuestra empresa, sino también en sus hogares y en los lugares donde a ellos les toca interactuar, ya sea colegios, institutos. Entonces nosotros tenemos puntos de reciclaje de plásticos, todos tenemos un compromiso. El año pasado, en febrero, hemos logrado entregar casi 1 tonelada de tapitas para los niños con cáncer. Son campañas internas que tenemos. Entonces ellos recolectan, cada funcionario recolecta entre sus familias, entre sus hijos, o sea, y a tal punto que todos nos hemos acostumbrado a reciclar. En mi casa yo tengo una botella que recicla tapitas. Sí. ¿Por qué? Porque todos nos reunimos y la retribución que tenemos, o sea, de entregar semejante cantidad para niños que tienen tanta necesidad, para nosotros es algo que es muy satisfactorio, y no solo para nosotros como líderes de la empresa, sino también para cada uno de los que participa y es parte de la empresa. Entonces, en ese sentido, digamos, creo que ha habido una evolución, gracias a Dios, se ve una evolución en el sector, y espero que continúen todos estos emprendedores, en todas estas nuevas empresas que van surgiendo, que se contagie esto, ¿no? Que se contagie el cuidado del medio ambiente. Gracias. ¿Algún comentario cortito? Un elemento que realmente es importante es: ninguna empresa puede ser una isla de prosperidad en un mar de pobreza. Tarde o temprano las olas se la llevan. Entonces, o uno se convierte en parte del entorno y en el desarrollo de ese entorno, o el entorno termina comiéndote hacia adelante. Y se nos ha acabado el tiempo del bloque, nos hemos pasado además. Así que vamos a ir a nuestro tercer bloque, y este es diferente. Pero antes de ir a este bloque, vamos a hacer una pequeña pausa. Una pausa, porque hay gente que realmente le está dando crisis de abstinencia de no poder ver su celular, ese tipo de cosas, o una pausa hidráulica si necesitan hacer otras cosas. En 3 minutos volvemos, 3 a 4 minutos, volvemos a empezar con el tercer bloque. 5 minutos, no se diga más, pero ahí lo dejamos. Muchas gracias. Vamos a empezar con el tercer bloque de esta ronda de preguntas en esta mesa redonda. Y estas son preguntas individuales. Vamos a hablar con cada uno sobre los temas que corresponden no solamente a sus empresas, sino a lo que piensan como seres humanos. Voy a empezar contigo, Liviano. Tú vienes de una empresa familiar que tiene más de 40 años, que no solo ha logrado expandirse por toda Bolivia, sino que también se ha expandido hacia el exterior. Has enfrentado, o la empresa ha enfrentado, retos de todo tipo a lo largo de todo este tiempo. Desde tu perspectiva, ¿qué ha cambiado en las empresas y cómo ves su rol en la construcción del futuro de Bolivia? Ha cambiado mucho en el sentido de que principalmente ahora, justamente conversábamos antes de este bloque, cómo la inteligencia artificial está transformando absolutamente todo. Creo que nos ha empujado a innovar de una manera mucho más rápida. La innovación, la digitalización, principalmente en mi caso, por ejemplo, en mi área, en el área de marketing, tenemos que abrirnos mucho más rápido a lo que es las ventas online y llegar más directamente al cliente, de persona a persona. Hemos desarrollado, digamos, sistemas propios para poder tener contacto directo con nuestros clientes y tener además información, ¿no? Información valiosa que nos llegue, digamos, a servir para poder atenderlo mejor en el futuro. Por otro lado, también tenemos esta tendencia, además, no solamente se ha quedado en esto, sino en mejorar nuestras empresas, que tengan una visión de ser más sustentables, de estar de acuerdo, digamos, a
al cuidado del medio ambiente y además tener una mayor responsabilidad social. En ese sentido, yo te recuerdo en los bloques anteriores que he hecho hincapié en que nosotros no vemos al empleado como un número, sino que vemos como un ser humano que se desarrolla en distintos entornos. Entonces, en ese sentido, nuestra empresa se ha enfocado, digamos, en poder brindarle, a la medida de nuestras propias necesidades, una educación que pueda servirle en otras áreas de su vida. Y de la misma forma hemos sido retribuidos con el compromiso de cada uno de ellos, y no solo de ellos, también de sus familias. También, el enfoque al talento humano, a la mayor capacitación, porque como hablábamos con Alberto, o sea, hace unas semanas de pronto se capacitaron 200 docentes en inteligencia artificial, en herramientas de educación, y de pronto de aquí a 2 semanas no sirve más. Pasa lo mismo en el mundo de la moda, pasa lo mismo, digamos, en temas de ventas, de producción. Entonces tenemos que ser muy dinámicos y tenemos que aprender rápidamente y, como dice Diego, quedarnos con lo mejor, o sea, con lo que más nos sirve para poder, digamos, ir de la mano de todos estos cambios. Muchas gracias. César, desde que nos conocimos me ha impresionado tu capacidad de innovar y seguir creando. A mí me sigue impresionando. ¿Cómo estás soñando y construyendo el futuro de la compañía? ¿Y cuáles son los desafíos que ves para seguir creciendo y construyendo un mejor país? Bien, gracias por el comentario. En realidad sí, hemos creado en nuestra empresa un equipo en el I+D y un equipo de apoyo realmente tremendo que es muy dinámico, soñador y sobre todo después disruptivo. Hacemos todo lo que normalmente no se puede hacer. En esa dinámica es que hemos podido ir creando nuevas unidades de negocio que son realmente de alto impacto, tanto social como ambiental. Ahora, nosotros, por ejemplo, pese a la situación crítica del país, pese a las adversidades de estos últimos 20 años, que es una presión terrible fiscal, es decir, es una criminalización prácticamente, ¿no? Una penalización al tema de los empresarios, de los CEOs, de los gerentes, la presión misma laboral. Entonces, pese a todo eso, nosotros seguimos apostando en Bolivia. Estamos abriendo 2 plantas muy grandes en Santa Cruz, una de alimentos con una de las empresas más importantes de Bolivia y con otra empresa igual de importante en la parte constructiva, que estamos haciendo otra planta para hacer todo lo que es plástico, tuberías, calaminas, geoceldas y otros productos. Y en realidad con eso nosotros lo que estamos logrando es validar el modelo de negocio exportable, porque nuestro propósito empresarial ahora, ¿no es cierto?, es estar en los próximos 7 años en 7 países, con 7 unidades de negocio, generando 7 cifras y lógicamente ya nosotros ya hemos cumplido una, ya estamos en República Dominicana, hemos logrado exportar ya nuestro know-how, nuestra tecnología, nuestro conocimiento. Entonces eso es, digamos, el desafío que tenemos, digamos, a nivel ya más grande, más a largo plazo. Y entendemos también que hoy por hoy, si hay algo que hay que entender también es que Bolivia es uno de los países, además de adversos en el tema empresarial, es un mercado muy pequeño. Es una realidad que se tiene que entender. Y hoy día los emprendedores, por ejemplo, los alumnos que nos visitan deben entender que ya tienen que mirar un poco más allá. Es decir, lo que han logrado Diego con su compañía, igual, ¿no? La empresa de Liliana. Entonces, realmente esa es la visión que tenemos que tener, porque tenemos que buscar un mercado más grande, ¿no es cierto? Entonces, en esa visión estamos. Y lógicamente, como bien decía también Diego, es decir, depende mucho de la visión y del líder, de hacia dónde enfocas y hacia dónde te encaminas. Y nuestro foco es ese y creemos, pero firmemente en Bolivia, seguimos apostando a Bolivia y vuelvo y repito, no estamos diciendo que nos vamos, sino que crecemos y exportamos
todo nuestro know-how, incluido el tema de la mano de obra, que también se van para allá, ¿no?, a manejar las empresas. Los países que más han crecido han tenido empresas locales que se han expandido a otros países también. Es ahí cuando empiezas a ver que la cosa trasciende a las fronteras. Así que felicidades por ese impulso. Svetlana, tú empezaste tu carrera en Rusia y en Bolivia te ha tocado estar tanto en servicios, sobre todo en el área de seguros, pero también en industria. ¿Cómo describirías las empresas en Bolivia? ¿Y cómo ves el futuro del sector, la región y el país? Creo que me has cambiado la pregunta, pero bueno. No importa. Si no, no habría chiste, ¿verdad? Por supuesto. A ver, ¿cómo describirías las empresas en Bolivia? Muy creativas, de verdad. El boliviano y las empresas consecuentemente son muy creativas. Yo me acuerdo de la época de pandemia, por ejemplo. En el mundo, en muy pocos lugares, yo trabajaba en aquella época en Avícola Imba, entonces iba a entregar las donaciones a los pueblos muy lejanos, pero tenían hasta sus propios limpiadores del aire, a ver esta palabra en español, hacían los barbijos, o sea, mucha creatividad. ¿Y cómo ves el futuro del sector religión del país? Bueno, estamos en un punto crucial, ¿no? Antes de las elecciones, lo veo negro, pero... lo veo negro, hay que decir la verdad, pero obviamente siempre hay que mirar con sonrisa hacia el futuro. Y yo mucho me gustaría enganchar de las palabras del Diego, que al final el empresario tiene que dejar de cumplir el rol de simplemente generar la riqueza. Tiene que pararse, no estoy llamando a hacer una revolución por si acaso, pero a través de los gremios como las cámaras, industria, comercio, cámaras nacionales, exportación, importación, sí hay que determinar qué es lo que va a hacer, porque de esto depende el futuro del país, del empresariado y al final de toda la población en Bolivia. Buenísimo. Alberto, en un espacio similar a este, en una mesa redonda, le dije a Oscar Molina que había un divorcio entre la empresa y la universidad y me dijo que no. Y cuando lo miré con esta misma cara que ahora me dice, es que para divorciarse te tienes que haber casado primero. Y lo triste es que en Bolivia no ha habido este entendimiento entre la universidad y las empresas para crear ese valor que en otros lados se da. Te he visto formar generaciones de profesionales en distintas carreras. ¿Cómo crees tú que puede cerrarse esta brecha? A ver, lo primero hay que reconocer que hay una brecha. Lo segundo, perdón otra vez, ¿no? El profesor, pero a ver, etimológicamente, la palabra divorcio viene de una idea o sea, que suena bonita. Dice, es la separación de algo o alguien con quien se tenía algún tipo de relación, ¿no? Es decir, podría ser una relación débil, ¿no? Y por supuesto, a ver, ¿cuál es el modelo de la relación entre universidades y empresas? En casi todo el mundo el modelo es universidad que investiga para beneficio de la empresa. La empresa contrata los servicios de los centros de investigación y bueno. Es verdad que no solamente me voy a centrar en la UPB, ¿no? Sino en Bolivia hay 3 universidades públicas que publican, que hacen investigación, y hay 2 privadas que hacen investigación relevante, ¿no? Que somos nosotros y es la católica. Esto córtenlo, ¿no? Para no... que corten muchas partes. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, yo así no voy a ser muy largo. Lo hemos escuchado a César explicar cómo funciona su empresa y dices, wow, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es formarse, ¿no? Formar tus cuadros en la empresa. Entonces, creo que ahí, además de la investigación, hay una gran oportunidad para
que la empresa le diga a la universidad, necesito que me formes este grupo de gente y consígueme profesores de afuera o de aquí quienes están trabajando y deberíamos hacer. El segundo tema que quizá va para nuestro amable público que está aquí escuchándonos, hay que estudiar, ¿no? O sea, no puedes pretender que un título de maestría te ayude a ser un mejor gerente si haces la maestría sin estudiar, ¿no? Si la pasas, si lo que te importa es el título y no el aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que hay grandes oportunidades, ¿no? O sea, muchos de los profesores de universidad son empresarios que vienen a contar sus experiencias, etc. Entonces, lo que yo diría es un matrimonio con algunas dificultades, pero estamos casados, ¿no? O sea, y creo que podríamos mejorar mucho más esa relación. Tenemos la certeza y deseamos tener una relación, ¿no? Entonces, ese es el camino. Yo quisiera complementar algo muy importante a la que haces mención, porque, a ver, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros nos hemos abierto al trabajo con las universidades y valoramos y también felicitamos a la UPB, ¿no es cierto? Porque nosotros trabajamos con la UPB y con la San Simón, ¿no es cierto? Y gracias a las gestiones de Sergio García, ¿no es cierto? Es que nos han visitado muchos alumnos, tanto de la universidad como la gente de posgrado, donde han ido a entender lo que es la economía circular y todo aquello. Entonces, eso es muy bueno, porque de alguna forma ya no hay, o sea, ya hay alguna relación, es decir, que se está trabajando, la estamos fortaleciendo, y eso para nosotros ha sido muy importante porque, entre otras cosas, hemos visto y hemos contratado profesionales de la UPB, y son varios, y digamos, y ahí haciendo un comentario, una crítica constructiva, voy a hacer una positiva y una negativa de los alumnos de la UPB. Por ejemplo, la positiva es que hemos visto que son de los mejores formados de las universidades. De lo negativo es que no tienen resiliencia. Se frustran, pero así en un 2x3. Sí, esa es la parte que creo, por ejemplo, importantísima entre esas relaciones donde nosotros ya hemos identificado un problema que ustedes tienen con sus alumnos. Entonces, pero a la pregunta, digamos, era que esa relación ya existe. O sea, claramente coqueteos hay, ¿no? Hay una relación, no podemos decir matrimonio, pero es una relación. Y por otro lado, hay que incluir en la currícula eso que se llama ñeque. ñeque 101. Un elemento clave en esto es que nosotros estamos convencidos que nadie puede enseñarle nada a nadie. No es cuestión de que sentar a alguien al frente y darle cucharadas y a ver, léelo acá, toma, y entonces esta persona ahora ya sabe, ¿no es cierto? La magia en esto es que todos podemos aprender del resto. Por lo tanto, los sujetos en el proceso del aprendizaje son quienes están pagando una matrícula para sentarse en un aula y tratar de obtener un título profesional. No tiene que ver con el catedrático, no tiene que ver con la universidad. Otra vez, nadie puede enseñarles nada, pero ustedes pueden aprender incluso de quien no les está hablando. Basta mirarlos, basta ver qué es lo que hacen, basta qué pueden hacer. Entonces, el asumir esa responsabilidad como individuos hace también el cambio hacia adelante. Diego, te he visto navegar durante estos poquito más de 20 años que estás gestionando la empresa con mucha solvencia, llevando la empresa hacia nuevos desafíos, generando nuevos productos, nuevos mercados, nuevos conceptos. ¿Qué te impulsa a seguir creyendo y creando, construyendo un país diferente para todas y todos? Cuando miro dónde partimos con este proyecto, y estoy hablando del año 1997-98, yo me uní en el 2001 a este proyecto, teníamos una empresa quebrada, un proyecto inviable, pero detrás había un otro proyecto en el que había un líder que creía que era posible, y ese líder no era yo.
Esa líder era mi madre. Hoy en día, 25 años después, somos una empresa que vende en 22 países del mundo de forma directa, 45 de forma indirecta. Calculamos que nuestros productos llegan a más de 50 millones de personas en lugares tan distantes y distintos como Nueva Zelanda y Australia por un lado y Estados Unidos y Canadá por el otro. Estamos en algunas de las cadenas de supermercados más importantes del mundo como Costco y Whole Foods y muchísimas otras. Y entonces sé que se puede. ¿Qué me inspira y qué me motiva? Me inspira el gap, la distancia que veo entre la Bolivia que sueño y la Bolivia que somos. Hay un gap gigantesco en el que pequeños cambios pueden generar grandes impactos. Cuando veo los paros, cuando veo los bloqueos, cuando veo las oportunidades perdidas, cuando veo las ilusiones desperdiciadas y por el otro lado veo gente joven como la que tenemos aquí o veo a mis hijos y pienso en lo que es posible, eso es lo que me ilusiona y eso es lo que me inspira. Porque no estoy dispuesto a dejar un país moral y económicamente destruido. Y porque sé que el cambio no lo gestan los héroes, el cambio lo gesta gente común que trabaja duro y hace cosas extraordinarias. Y todos somos gente común y todos tenemos la capacidad de hacer cosas extraordinarias. En eso me inspiro, en eso me ilusiono y eso me mantiene moviendo. Muy bien, bien. Wow. Con el broche de oro. Capo, ¿no? Re. Cuando decidimos hacer este espacio de mesa redonda, teníamos dos objetivos principales. La excusa era reunirnos con hombres y mujeres que deciden dedicar su vida a crear valor en su sociedad. Pero dos cosas nos movían profundamente. Lo primero es la convicción de que debemos recuperar el orgullo de ser bolivianos. Porque últimamente estamos como la selección, ¿no es cierto? O sea, ¿de dónde eres? De Bolivia. Huevo, ¿no? No es esa la idea. La idea es orgullosamente bolivianos. ¿Que hay problemas? Por supuesto que hay problemas. ¿Que estamos divididos? Sí, claro, porque nos han metido la idea de que somos diferentes. Nunca hemos sido tan iguales los bolivianos y bolivianas. Nunca. Nunca. Cuando le preguntan a una madre qué quieren para sus hijos, van a encontrar la respuesta exactamente igual. Cuando vemos las estadísticas de consumo, van a ver que se consumen más productos Yambal en el Alto que en Santa Cruz. ¿Ah? Entonces, empecemos a repensar nuestra forma de crear en el país, porque éramos un país que se estaba construyendo a partir de solamente la explotación de minerales. Y ustedes vean lo que se ha podido lograr. Cochabamba es especialmente productiva, innovadora y generadora de nuevas fuentes de empresas de diferentes tipos. Es el corazón del desarrollo de software en Bolivia. Está integrada a muchísimas más cadenas en las que pueden estar. Y saben, si ustedes se sienten orgullosos de hacer empresa, hagan empresa, pero también sientan ser orgullosos de ser excelentes empleados, porque una empresa necesita de todo. Y les puedo asegurar, a lo largo de toda mi vida yo he sido empleado. Cuando he tratado de emprender me ha ido mal. Resulta que soy mejor empleado que emprendedor. Pero he sido un buen empleado y me ha ido bien en el proceso. Y eso es algo que tenemos que recuperar. Se puede ser. Y el segundo elemento, además del orgullo de ser bolivianos, es no podemos permitir que nos quiten la esperanza. La esperanza no llega, se construye. Se construye cada día creyendo y creando. Voy a dar paso a una pregunta del público para que hagamos respuestas breves. Si son breves van a haber dos preguntas. ¿Cuál ha sido la principal barrera que ha tenido su empresa en los 2 últimos años que hayan afectado sus actividades normales? Adelante. El tipo de cambio, la fluctuación. Nos ha prácticamente, no solamente a nosotros, creo que a la gran mayoría ha generado una inestabilidad en los precios porque para poder importar materia prima
teníamos que pagar transferencias que un día costaban 15%, un día tenían el valor de 15%, otro día el 20%, el 25%, hasta el 60%. Y más ahora. Y mucho más. Entonces ahora prácticamente nuestra moneda vale la mitad, ¿no? Y todo tendría que valer el doble, pero la verdad que cuesta mucho más del doble. Y tenemos que tener en cuenta que el 60% de los insumos de la industria boliviana en general son importados. Entonces, pero ¿cuál es la maravilla? Resulta que hay empresas que están buscando proveedores locales, porque ahora sí es mejor producir en Bolivia que importar productos. Entonces también se abre una oportunidad. Y hoy día es más fácil exportar porque al devaluarse nuestra moneda somos más competitivos. Entonces siempre hay una de cal y una de arena. Otra pregunta. ¿Qué hacen los empresarios para apoyar a otros empresarios del país? Yo, si quieres, no suficiente. Lo hacemos casi todo mal. Esa es la realidad. Hemos vivido un periodo muy largo, demasiado largo ya, en el que nuestros gremios se han politizado, en que nuestros gremios se han separado, en el que se han generado bandos con visiones encontradas y en el que hemos dejado de construir. Hemos perdido la honorabilidad del servir a otros. Y es una tarea pendiente de nuestros gremios, de nuestras agrupaciones y de nosotros como empresarios. Y me atribuyo totalmente la responsabilidad como empresario, porque hemos visto de manera pasiva cómo se ha ido destruyendo la estructura esa tan linda que existía y que no hemos alimentado ni cuidado. Es una responsabilidad pendiente. Y uno de los elementos más importantes es que a veces pensamos que cuando hablamos de empresa privada nos estamos refiriendo a las empresas que están en los gremios. Y resulta que hay muchísimas más empresas. La mayor parte está dentro de la informalidad de alguna manera. Pero claro, no podemos explicar un país con el 15% de rompecabezas, ¿no es cierto? Nos falta 85% de las piezas. Y hemos estado recorriendo estas empresas. Y ustedes no se imaginan lo grandes, dinámicas e importantes que son. Ojalá lográramos tener un país formal, lo que requiere además cambios complejos en la estructura, porque uno no solo es informal porque quiere, es porque ser formal en Bolivia es someterse a la persecución, el chantaje, el abuso, la prepotencia y a veces la negligencia de las personas que están guiando los temas. Pero aún así, sí se puede, seguimos haciendo empresa y tenemos que reconocernos en nosotros para adelante. Última y nos vamos. ¿Cómo se cumple el papel del líder inspirador en tiempos difíciles, como la actual situación del país? Yo. Venga. Hoy se ha publicado un monográfico sobre el futuro del trabajo en Harvard Deusto Business Review, que está en nuestra biblioteca, que se los vamos a mandar con el mayor gusto. Hay palabras ahí que hablan del futuro del trabajo y el tema del liderazgo. Hay palabras que antes no se usaban y lees líder humilde, ¿no? El líder humilde. Lees la neurociencia y cómo los sesgos cognitivos, los patrones de repetición influyen en la dificultad siempre presente del liderazgo femenino, ¿no? O sea, en ese estar siempre tratando de demostrar más, etcétera, pero es un tema que ya, o sea, que te lo dice la ciencia. Entonces yo diría, el líder tiene que ser humilde, no tiene que perder la autoestima, pero tiene que un poco, a ver, ¿saben qué? O sea, yo diría que una persona de la calle común y corriente, después de escucharlos, diría, pero es que no parecen empresarios, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que, o sea, lo que son, es eso, me encanta. ¿Puedo añadir algo? Tú primero, Svetlana, por favor. Ya, gracias. Mientras estaba hablando el Alberto del principio femenino, yo también
quisiera decir desde el corazón de una madre, ¿no? que yo quiero para Bolivia. Yo después de 20 años de vivir en Bolivia ya me siento boliviana. Mis hijos han nacido en Bolivia, son bolivianos, son futuros profesionales. Yo quiero para Bolivia lo mismo que quiero para mis hijos en el futuro. Y yo no quiero que ellos no vivan en Bolivia, porque un país maravilloso, con el clima perfecto, con la gente bella, especialmente en Cochabamba. Entonces, quiero lo mismo. Entonces, perdón, no tengo más palabras, o sea, me he emocionado un poco, perdón. Yo añado algo más si puedo. Un líder lidera con la razón, pero recibe con el corazón. Y hay algo especial en Alberto que tiene que ver con su don de músico. Él es un músico y yo alguna vez he querido ser uno. Y cuando un músico sube a un escenario, hay una conexión muy especial con el público que la conozco y la sé, como la conoce Alberto. Uno sabe si lo que está haciendo gusta o no gusta, y eso se lo siente. Eso es lo que necesita un líder. Esa comunicación con su gente, con su equipo, con su entorno, con su comunidad. Un líder tiene que escuchar con el corazón y liderar con la razón, y creo que eso es esencial. Quiero decir dos cosas más. La primera es, este es un tiempo en que muchísima gente está buscando tener un pasaporte europeo, si el tatarabuelo, el tío, alguien por ahí había venido a algún lado. Y cada vez que se me acerca alguien que me dice eso, le digo, qué interesante, ¿no? Tú quieres ir a la Europa que han construido los que se quedaron. Porque los que se vinieron, como tus parientes hacia adelante, no hicieron la Europa de hoy, se escaparon. Y quiero cerrar diciendo que si este espacio sirve para algo, que sirva para aprender y aplicar y conjugar más el verbo nosotros, nosotros todos. Muchas gracias.